Bendiciones del Altísimo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar en este 2019. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Nos alegra mucho volvernos a encontrar y bueno, continuar con nuestras clases. Esta vez, como ya notaron en su material, es el manual de los 5 ministerios. Es un manual donde vamos a tener un estudio de cada uno de los 5 ministerios. Va a ser muy importante porque vamos a tener un poco de claridad acerca de los 5 ministerios a la luz de la palabra. Hemos visto y oído tantas cosas acerca de los 5 ministerios y algunas cosas son muy buenas, otras cosas son, no son tan buenas. A veces se ha exagerado un poco en la información que se nos da acerca de los 5 ministerios. Y en otras ocasiones, pues se ha minimizado lo que dice la Biblia acerca de ellos. Entonces, pues bienvenidos. Les amamos, les bendecimos. Zulma, Briani, Conchita, que fue muy bueno verte allí en México. Fue muy bueno verte allí en México con tu pastora. La pasé un tiempo muy agradable y fue de mucha bendición, ¿vale? Amén, Y bueno, a gracias. Fabián, gracias Conchita, y a Fabián y a su esposa Tatiana, a Alessandra Chinome, a cada uno de ellos, a Briani allí en Barranquilla. Entonces, pues les amamos, les bendecimos y bueno, pues bienvenidos a la Escuela de Entrenamiento Ministerial Atalayas en Acción y a su manual, Los 5 Ministerios, ¿vale? Entonces, pongamos mucha atención a cada ministerio que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir identificar de pronto, primero, tener un buen fundamento doctrinal de los 5 ministerios. Y segundo, nos va a permitir identificar posiblemente cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro ministerio, qué asignación Dios nos ha entregado para estos tiempos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con un cuadro que es bastante interesante acerca de los 5 ministerios? Y son los tiempos de restauración. Este cuadro fue un cuadro que tomé de uno de los libros del Dr. Bill Hamon, que en los últimos años se ha dedicado a estudiar la historia de la iglesia. Y me parece que es un cuadro que bueno, en este cuadro está condensado, yo creo que cientos de libros. Y allí está eh, expresado todo un tiempo de restauración de grandes verdades. Pareciera ser que después de que Jesús parte y los discípulos, el evangelio sigue corriendo, pero llega un momento donde pareciera ser que hubo una época de oscurantismo donde los 5 ministerios pareciera ser que hubiesen desaparecido, pero muchos historiadores concuerdan que fue a partir de 1517. A partir de allí empezó Dios a restaurar, o se le conoce como el periodo de la restauración de la iglesia con verdades, no nuevas verdades, sino verdades que estaban en la Biblia, pero que pareciera ser que se perdieron por X o Y razón. Entonces, a partir de 1517, por la época de Lutero, empiezan los 5 ministerios y no nuevas verdades, sino verdades que se habían perdido a ser restauradas y sobre todo referente a los 5 ministerios. Pareciera ser que cada denominación que hoy conocemos, en sus inicios Dios la usó para restaurar un ministerio y hasta el día de hoy. Entonces, se dice, y los historiadores concuerdan, que más o menos en 1500, a través de los luteranos, episcopal, presbiterianos, empieza la justificación por medio de la fe. Esto fue, recuerden, en la historia de Lutero, cómo empezó todo, cuando se pedían indulgencias y se tenía que pagar a Roma con el fin de construir una gran capilla. Pues algo que le suena mucho a Lutero es que esto es por gracia, que no había que pagar dinero ni nada de esto. Y entonces, más o menos fue en el periodo de 1500, a través de los luteranos o de Martín Lutero, que Dios empieza
a restaurar esa verdad acerca de la justificación por medio de la fe. Ya no había que pagar indulgencia, ya no había que pagar dinero, ya no había que pagar periodos de gracia para uno poder pecar y ser perdonado. Entonces, qué gran verdad, ¿no? Con Lutero se restaura. Justificación por medio de la fe, todo por gracia. Luego pasan 100 años y en el año 1600 más o menos, Dios restaura la verdad acerca del bautismo en agua. Parece ser que la iglesia había dejado de practicar este bautismo en agua por inmersión. Posiblemente se pudo haber hecho por aspersión, pero la verdad del bautismo en agua por inmersión empieza a ser restaurada por allá junto con los menonitas y los bautistas. 100 años después se restaura la verdad acerca de la santidad, o sea, a través de metodistas y nazarenos, acerca de la importancia de andar en santidad, de perdón de pecados, de guardarse, de ser cuidados. Aunque nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús, pues hay un tema de la santidad, de guardar la comunión con el Espíritu Santo, de sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en el año 1700, la iglesia empieza a tener conciencia. Y yo creo que esa es una de las palabras que podríamos estar usando. En 1500, la iglesia empieza a tener conciencia de la salvación por gracia. En el año 1600, la iglesia de Dios empieza a traerle conciencia acerca del bautismo en agua por inmersión. A partir del año 1700, la iglesia de Dios, el Espíritu Santo empieza a traer conciencia a la iglesia acerca de la necesidad de la santidad. También en el año 1800 empieza a través de la Alianza Cristiana Misionera, empieza a manifestarse en los dones de sanidad divina. Posiblemente hubo una época donde no habían sanidades, donde no habían milagros, y a través de la Alianza Cristiana Misionera, Dios empieza a restaurar estos dones y este mover de sanidad divina. Empezamos a ver gente siendo sana en las congregaciones, en las calles, al ser predicado el evangelio. Mire que no estamos hablando de verdades nuevas. La Biblia no tiene verdades nuevas. La Biblia nadie puede traer verdades nuevas más de las que están en la palabra de Dios, sino que estamos hablando de restauración, de cosas que se habían dejado de hacer o que con el tiempo se habían perdido, pero que Dios vuelve a traer conciencia. Entonces, mira que en el tiempo en el que nosotros estamos hoy en día, esto no fue de la noche a la mañana. Viene todo un trabajo desde el año 1500 con Lutero, viene todo un trabajo de crecimiento, de restaurar verdades que estaban en la palabra de Dios y que se dejaron de practicar, que se perdieron por X o Y razón. Entonces, donde estamos hoy en día ha sido el resultado de muchos hombres y mujeres de Dios que pagaron el precio y que fueron usados por Dios durante muchos siglos. Estamos hablando de más de 400, 500 siglos siendo usados por Dios para restaurar muchas verdades. Entonces, eso es importante, ¿no? La iglesia cristiana y su fe no nacieron de la noche a la mañana, sino que en nuestro historial tenemos a muchos hombres y mujeres que pagaron el precio de Dios. Entonces, en el año 1900, casi cada 100 años, ¿no? Se fue restaurando una nueva verdad, una verdad. En el año 1900, a través de asambleas de Dios, iglesias cuadrangulares, iglesias pentecostales, pues empieza un gran mover acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Esto es importante porque empieza la parte pentecostal. El pentecostalismo empieza, las lenguas, este mover del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, y eso fue muy importante, trajo también un antes y un después para la iglesia. En el año 1950 empezamos a ver verdades restauradas acerca del evangelismo. Las iglesias no denominacionales empiezan Dios a usarlas para evangelizar, y miles de personas vienen a los pies de Cristo cada semana, cada reunión de ellos venían personas a ser salvas por medio del ministerio evangelista, y se llenan grandes estadios, y eso fue muy importante. Fue parte de una gran cosecha mundial que hasta el día de hoy se mantiene. Luego en el año 1960, ya un poco de periodo de tiempos
más cortos, casi, si anteriormente eran de cada 100 años, ahora empieza una aceleración, ¿no? Porque ahora vemos de 10 en 10, 1950, 1960, el ministerio de pastor con las iglesias carismáticas. Dios empieza después del evangelismo, la necesidad de Dios de restaurar pastores que pastoreen a la iglesia, que guarden la cosecha que fue recogida. Luego, en 1970, pues yo creo que ya muchos ya habíamos nacido de los que estamos por acá ya, y empieza Dios a restaurar a través de las iglesias Palabra de Fe el ministerio del maestro, ¿no? El ministerio del maestro, no estoy hablando del maestro de escuela dominical ni de discipulado, sino el maestro de la palabra. Pues no estoy menospreciando el ministerio de escuela dominical, sino que en ocasiones muchos de ellos es el don de enseñanza. Aquí nos estamos refiriendo más de la restauración del maestro, el maestro que traía un buen fundamento de la palabra de Dios a la iglesia. Luego, en 1980, ahora sí creo que ya muchos de nosotros habíamos nacido, Dios empieza a restaurar los dones de revelación y los dones vocales, o sea, a los profetas y los dones proféticos. Y el ministerio profético a partir de 1980, muchos empiezan a experimentar, escuchar la voz de Dios y a restaurar verdades proféticas y los dones proféticos. Y ya en 1990 hasta este tiempo, Dios ha estado restaurando el ministerio apostólico y los dones de poder. Todo esto es importante conocerlo porque vamos viendo cómo la iglesia está siendo perfeccionada, ¿no? El Señor no vendrá hasta que la iglesia no llegue a la estatura del varón perfecto, y todas estas verdades han sido necesarias que sean restauradas para que la iglesia crezca y la iglesia vaya madurando poco a poco. Ahora, es importante entender que la restauración de una verdad siempre ha traído exageraciones, ¿no? Cuando apareció lo profético, lo apostólico, siempre ha habido exageraciones, siempre se ha generado un desorden, pero damos gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios ayuda a que haya orden al interior de la iglesia. Así al inicio se haya generado algún tipo de desorden, es importante que cada ministerio sea visto a través de la palabra de Dios para que haya orden, ¿no? Y no hayan abusos ni exageraciones como han sucedido hasta el día de hoy. Entonces, este es más o menos un cronograma, un orden de qué verdades fueron restauradas, en qué época y a través de qué denominaciones, o cada restauración dio inicio a alguna denominación. Y es importante saberlo y conocerlo. Es parte de la historia de lo que nosotros creemos. Una historia bastante nueva porque estamos hablando del año 1500, pero de verdad es que el Señor enseñó hace 2000 años, hace 2000 años, hace 2000 años, y que quedaron escritas en la palabra de Dios, y que cada día la iglesia ha ido conociendo. Pues la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene guardadas para aquellos que le aman. Y aunque cuando decimos que Dios nos ha dado una revelación, no estamos hablando de una nueva revelación bíblica, sino un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, ese mayor entendimiento ha ayudado a la restauración de alguna de estas verdades. Ahora, quiero que veamos hoy algún tipo de respuesta a algunos interrogantes, porque es importante que pasemos por la lupa cada uno de los 5 ministerios, y este interrogante para mí es muy importante que lo podamos ver y analizar. Y la pregunta es, ¿están vigentes los 5 ministerios hoy? Hoy están son reales estos 5 ministerios. Muchas personas dicen que los 5 ministerios ya no están vigentes. Es más, no hace mucho he escuchado unas conferencias donde creo que se exagera un poco al decir, el predicador decía que el que diga hoy en día que tiene alguno de esos ministerios, pues está endemoniado y es del diablo. Me parece que eso es abusar un poco, y eso es discriminar bastante, porque muchos de los que creemos en los 5 ministerios no nacimos ni ayer ni antier. Muchos de nosotros hemos sido perseguidos por predicar el evangelio. Muchos de nosotros se nos ha intentado matar por predicar el evangelio en algunas épocas de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos pagado un precio como ministros para que alguien venga y diga que los que creen en los 5 ministerios están endemoniados
o no somos de Dios. Me parece que es bastante extremo, ¿no? Creo que hay que poner bajo la lupa los 5 ministerios y sí hay que reconocer que han habido abusos. Hay que reconocer que hay personas que han hecho gala de algún ministerio y han terminado engañando o mintiendo a la iglesia. Sí hay que reconocerlo. Por más que voy a distintos lugares, me doy cuenta que la iglesia en sí no rechaza los 5 ministerios. La iglesia lo que está rechazando es el mal testimonio de muchos ministerios. Yo siempre he creído que si llegase a una iglesia un apóstol o un profeta o un evangelista y en vez de estar repartiendo tarjetas de apóstol o de profeta y en vez de estarse autoproclamando y en vez de estarse poniendo en su gafete que es un apóstol y en vez de estarse publicando y exigiéndole a la gente que lo llame apóstol, yo creo que si en vez de hacer eso, esa persona que dice ser apóstol o dice ser profeta, más bien se dedicara a hacer la obra de Dios y a fungir como profeta o a fungir como apóstol o a fungir como evangelista, y si la gente que está a su alrededor ve un buen fruto, yo creo que la gente no tendría ningún problema con reconocer un llamado. Pero hoy en día primero queremos reconocimiento antes de dar el fruto y resulta ser que así no funciona. Nosotros deberíamos de ser llamados por nuestro ministerio, pero basados en el fruto. Hoy en día uno a veces encuentra en algunos árboles de la ciudad, encuentra unas placas metálicas pegadas en los árboles que le dicen a uno cómo se llama ese árbol y le dicen a uno la palabra de dónde viene el nombre de ese árbol. Y a veces uno se acerca y me gusta acercarme y a veces leer el gafetico que dice ficus, no sé qué, tal árbol, y me gusta ver eso, pero a veces me pongo a pensar que qué bueno sería conocer un árbol por su fruto. Bueno, hay árboles que no tienen fruto, muchos de ellos no tienen fruto, entonces sería difícil conocerles. Pero si fuera un árbol con un fruto de guanábana o de mango o de guayaba, pues a mí me gustaría conocerlo más por su fruto. No hay nada mejor que mirar un árbol y decir, mira, es de naranjas. ¿Por qué? Porque es que está dando naranjas. Mira, este es de guayaba. ¿Por qué? Porque es que está dando guayaba. Entonces, hoy en día muchas personas hay que reconocer que sí han cometido un grave error porque quieren que la gente no les reconozcan por su fruto al final, sino que de entrada quieren ser reconocidos sin haber dado fruto. Entonces, nos encontramos con una iglesia que sí rechaza los 5 ministerios. Y por lo general, cuando alguien viene y dice, yo no creo en los 5 ministerios, por lo general siempre dan un ejemplo. Y es que aquí vino un profeta, aquí vino un apóstol, aquí vino una persona, nos robó, nos mintió, enseñó falsas enseñanzas, pero si esa persona no viniera haciendo gala de cuál es su ministerio y calladito más bien se dedicara a hacer su trabajo, pues la gente no tendría problema en reconocerles. ¿Por qué? Por su fruto. Entonces, sigo creyendo sinceramente que la gente no rechaza los 5 ministerios. La gente los rechaza es por el mal testimonio de muchos ministerios que andan por ahí engañando y andan mintiendo y andan buscando es dinero y economía y recogiendo ofrendas y dando profecías que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué les parece si nos centramos un poco a este interrogante y tratamos en lo que más podamos de resolverlo? ¿Están vigentes los 5 ministerios hoy? Veamos primero el propósito de los 5 ministerios. Me gusta empezar conociendo cuál es el propósito de los 5 ministerios. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice en el versículo 11 que Dios llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando uno ve eso, muchos dicen que esto se acabó con los 12 apóstoles. Muchos dicen que los apóstoles y los profetas solamente fueron los del Señor Jesucristo y que se acabaron completamente. Yo sí estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que apóstoles como los del Señor Jesucristo
a los cuales nosotros hemos determinado ya esos nunca tuvo que tuvieron, ni con el entendimiento que tuvieron, yo creo que nunca más se volverán a levantar este tipo de apóstoles. Pero eso no habla del fin del apostolado, no habla del fin del apostolado, pero sí habla de qué, sí habla de que de ese tipo, de los fundacionales de esos no se vuelven a levantar, porque esos son exclusivos, son tan exclusivos que hacen parte de las 12 columnas en la Biblia, son tan exclusivos que ellos juzgarán también, que hay sillas específicas para ellos. O sea, que de los 12 apóstoles, de esos cuya marca era haber sido discípulos de Cristo, cuya marca era haber visto al Señor resucitado, cuya marca eran grandes señales y prodigios y revelación para escribir el canon bíblico, de esos no se volverán a levantar, esos son únicos y exclusivos. Pero no hay ningún pasaje en la Biblia que diga, pero el ministerio apostólico hasta aquí llegó. Profetas como los que había en el Antiguo Testamento nunca más se volverán a levantar con tal revelación. Nunca más, nunca más. Ni apóstoles ni profetas, según Efesios 2:20, que vengan a traer una nueva revelación a la palabra de Dios, de esos nunca más se volverán a levantar. Pero eso no significa que sea el fin del ministerio profético. Pueden operar en una de dos en cuanto a revelación, limitados en cuanto a muchas cosas, pero los 5 ministerios pueden seguir vigentes. Yo creo que cuando la Biblia dice en Efesios 4:12, a fin de, significa que hay una labor por realizar y esa labor no se ha terminado. Entonces, dice la Biblia, a fin de, 1, perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos. 2, para la obra del ministerio. 3, para la edificación del cuerpo de Cristo. 4, para que su santo pueblo estuviera listo para servir como obrero. Mire que el Nuevo Testamento en lenguaje de hoy dice a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sabe cómo lo traduce? Lo traduce para que su santo pueblo estuviera listo para servir como obrero. O sea que los 5 ministerios entrenan otros 5 y esos 5 ministerios entrenan más ministerios y más ministerios y más ministerios y más ministerios. O sea, Dios estableció que los 5 ministerios deberían de levantarse y los profetas seguir preparando más profetas y esos profetas entrenar a más profetas y esos evangelistas más evangelistas. Pero estamos hablando de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, para que su santo pueblo estuviera listo para servir como obrero. Y su santo pueblo todavía está en este mundo. Significa que ese a fin de todavía no ha culminado. Y ese a fin de se refiere a los 5 ministerios. Mire cómo dice la Biblia, lenguaje sencillo. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. O sea, todavía los 5 ministerios se están moviendo de esa manera, entrenando unos a otros. Ya la iglesia ha entendido que ya no se trata de traer un ministerio que esté solo en un culto especial y se va, sino que ahora ha habido una palabra que se llama entrenamiento. Y esa palabra entrenamiento está aquí en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que su santo pueblo estuviera listo para servir como obrero. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Ahora, mientras estemos en este mundo, siempre necesitaremos ser edificados para la obra que hemos sido llamados. Entonces, ese a fin de, todavía nosotros no lo hemos culminado. Como no lo hemos culminado, de seguro los 5 ministerios todavía deben de estar presentes. Profetas como los de Efesios 2:20 nunca más se volverán a levantar. Eso sí estoy convencido. No podemos comparar Efesios 2:20 con Efesios 4:11. Efesios 2:20 habla acerca del fundamento que traen apóstoles y profetas. Pues esos apóstoles son los apóstoles de Cristo y esos profetas son los profetas del Antiguo Testamento. De los apóstoles y profetas de Efesios 2:20 nunca más se volverán a levantar. Pero los profetas y apóstoles de Efesios 4:11, evangelistas, pastores y maestros, esos todavía están vigentes.
porque ya esos no están tocando el canon bíblico, sino que están capacitando y entrenando a la iglesia del Señor. También nos preguntamos, ¿qué otros comentarios? O sea, es bueno que nos preguntemos otros comentaristas bíblicos, otros teólogos, otros en otra época, ¿qué enseñaron acerca de esto? Me gusta mucho el comentario William Barclay, porque el comentario William Barclay nos da una luz acerca de que esto no es algo nuevo que estamos hablando, sino que esto muchos teólogos ya han venido pensándolo. Entonces, mire lo que dice William Barclay y me gustaría que lo leyéramos por un momento, el comentario de William Barclay de referente a Efesios 4:11. Y creo que por allí vamos a encontrarnos otros comentarios que nos van a dar también una luz. Ahora, mire lo que dice. Después de nombrar a los diferentes responsables de la iglesia, o sea, Efesios 4:11, Pablo pasa a hablar de sus objetivos a fin de y de lo que deben tratar de hacer. Su objetivo es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. La palabra que usa Pablo para equipados es interesante. Es catartismos, o como se pronuncia en griego. Catartismos, que viene del verbo catartisein. Es una palabra que se usaba en cirugía con el sentido de colocar un miembro roto o poner en la debida posición una articulación. En política se usa con el sentido de acercar o unir posiciones opuestas para que el gobierno pudiera proseguir su labor. En el Nuevo Testamento se usa para remendar las redes y para disciplinar a un ofensor para que vuelva a ocupar su puesto en la comunión de la iglesia. La idea básica de la palabra es la de poner algo en las condiciones debidas. Es la función de los responsables de la iglesia, el asegurarse de que los miembros sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvían para que lleguen a ser como Dios quiere. Me parece ese comentario pero tan interesante, porque eso es una gran verdad. Ese es el objetivo de los 5 ministerios, a fin de, o sea que todavía no se ha terminado. Permítame leer a partir de este último párrafo. La idea básica de la palabra catartisein es la de poner algo en las condiciones debidas. Es la función de los responsables de la iglesia el asegurarse de que los miembros sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvíen. Esa obra no ha terminado, por lo tanto, los 5 ministerios están vigentes. Amados, no los de Efesios 2:20, los de Efesios 4:11 todavía están vigentes. Ahora, ¿cuál es la tarea de los 5 ministerios? Efesios sigue arrojando información. La tarea de los 5 ministerios, vayámonos a Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues la Biblia dice que el Señor no vendrá hasta que todos hayamos llegado a esa estatura o todos hayamos crecido al nivel de Él. Entonces, yo no veo a la iglesia en ese nivel. Necesitamos los 5 ministerios sanos, 5 ministerios bíblicos, 5 ministerios que no sean otra cosa más que buenos obreros de la grey, 5 ministerios que sean con el corazón de Natanael, 5 ministerios sanos, limpios. Esos los necesitamos porque todavía no hemos llegado a esa estatura. Pero cuando la Biblia dice que cuando el Señor vuelva, os tomará a nosotros mismos. O sea, Dios desea que nosotros lleguemos y crezcamos a esa estatura y la iglesia está creciendo a esa estatura cada día más. Entre más se acerca la venida del Señor, la iglesia está creciendo en madurez, la iglesia está creciendo en carácter. Entonces, todavía no pueden los 5 ministerios desaparecer. Todavía están vigentes porque todavía hay una tarea por realizar. Nunca llegaremos a la perfección mientras estemos en la carne. Eso sí estamos seguros. Nosotros perfectos no somos, pero hemos sido perfeccionados. Hemos sido perfeccionados en Cristo Jesús, pero perfectos no somos. La palabra perfectos aquí usada viene de teleios y significa acabado, completo, maduro, obra completa, pleno.
Mientras estemos en este cuerpo y este mundo, los dones ministeriales estarán vigentes, ya que ese nivel no lo alcanzaremos terrenalmente. Mientras nosotros estemos en este mundo, amados, necesitaremos la vigencia de los dones ministeriales. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido perfeccionados. Todavía no somos perfectos, todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea que los 5 ministerios todavía tienen una tarea, a fin de, no se ha terminado todavía. Permítanme otra vez, le repito, los apóstoles y profetas de Efesios 2:20, esos son únicos y no se volverán a levantar más, los de Efesios 2:20. Pero los de Efesios 4:11 todavía tienen una tarea y debe de ser continuada. Un solo ministerio es prueba de demás. Me llama mucho la atención, que la Biblia nos habla acerca de 5 ministerios. La vigencia de 1 o 2 ministerios son prueba suficiente de la vigencia de todos los demás ministerios. Es que no hay una cita, amados. No hay una cita que diga que 3 ministerios continúan y 2 desaparecen. No hay una cita bíblica. O sea, hay más citas acerca de la presencia de ministerios que de la desaparición de ellos. Así como cuando se acabó los sacrificios, así como ya se dejó de sacrificar corderos en el templo, hay citas específicas de qué cosas desaparecieron, pero no encuentro citas específicas de la desaparición de 2 o 3 ministerios. En otras palabras, estamos hablando de una doctrina colectiva y creo que más adelante la vamos a ver. Y cuando hablamos de doctrinas colectivas, decimos o todos están o todos no están. Como decimos en Colombia, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero no podemos decir que aparecen unos y desaparecen otros. Ningún ministerio puede excluir o suplir a ningún otro ministerio. Así como no todos son apóstoles, no todos son profetas, así como la oreja no puede decirle a la boca no te necesito y la boca no puede decirle a los ojos no te necesito, ningún ministerio puede suplir a ninguno otro. Eso es como una casa con papá y mamá. La ausencia de papá, mamá nunca podrá reemplazarla. Y la ausencia de papá, mamá, no, la ausencia de mamá, papá nunca podrá reemplazarla. Entonces, Efesios 4:16, permítame lo que lo dice allí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, me llama tanto la atención que cuando la Biblia habla de los 5 ministerios o la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo, inmediatamente recurre al cuerpo. Y ese será un ejemplo eterno. Cuando la Biblia recurre al cuerpo o recurre a las funciones del cuerpo o a los miembros del cuerpo, siempre ese ejemplo se refiere a dones o a ministerios. Entonces, nadie puede decir, ni en la época de los apóstoles, ni en la época un miembro puede ser reemplazado por otro miembro. Leámoslo. De quien todo el cuerpo, Efesios 4:16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero no nos quedamos allí. Primera de Corintios 12:5 y 14:16 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso es una verdad en la época de Jesús, eso es una verdad apostólica en la época de los apóstoles y esa sigue siendo una verdad hasta el día de hoy. Los 5 ministerios y los dones fueron amarrados al ejemplo de la actividad, de las articulaciones, del cuerpo mismo. Por lo tanto, no veo por qué hoy en día sí pueda ser quitado. No podemos mutilar los 5 ministerios. No podemos mutilar otros ministerios de la iglesia. Eso sí, que son diferentes. Sí, somos diferentes. Sí,
estos ministerios de esta época, sobre todo apóstoles y profetas, son totalmente diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque es que hay unos apóstoles y profetas fundacionales. De esos nunca más se volverán a levantar. Pero eso no significa que el ministerio en general haya sido erradicado. Ahora, mire cómo continúa el versículo 16. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ningún ministerio puede menospreciar otro ministerio. Y hay ministerios hoy en día, hay ojos, permítame, hay pies que le están diciendo a la mano que no son del cuerpo. Y hay orejas que le están diciendo al ojo que no son del cuerpo. Y eso está pasando hoy en día. Pastores se están levantando, profetas se están levantando a decir que no hay apóstoles, y es una guerra entre miembros cuando el cuerpo ya está establecido y Dios ha establecido esto. Y Dios ha establecido que todos necesitamos para crecer, de acuerdo a como dice Efesios 4:16, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Esos son, pero no nos estemos sacando. Mire, a mí no me gustan los apóstoles y profetas. Ok, no importa si usted no cree en ellos. A la final, la salvación no viene por medio de eso. La salvación viene es por creer en Cristo Jesús. Usted dice ser un apóstol y un profeta, pues no esté proclamándose ni haciendo cosas que no son concernientes a usted. Pero creo que los 5 ministerios pueden convivir, y más que beneficiarse su ministerio, la que va a ser beneficiada en general es la iglesia completa. El mundo va a ser beneficiado cuando la iglesia crezca con miembros bien concertados y las coyunturas bien fortalecidas. Creo que la beneficiada es la iglesia y el mundo, para que nos estemos negando o descartando unos a otros. Lo falso es prueba de lo verdadero. Me gusta yo sé que pareciera ser que es muy simple, pero creo que las verdades sencillas son las que encierran verdades más grandes. Lo falso es prueba de lo ¿qué? De lo verdadero. La Biblia nos enseña en Apocalipsis 2:2, en 2 de Pedro 2:1, acerca de lo falso y de lo verdadero. Amados, si la Biblia advierte en los últimos tiempos de falsos apóstoles y falsos profetas, es porque habrán verdaderos. Entonces, la Biblia simplemente tendría que decir, no crean a apóstoles ni profetas, no crean apóstoles y profetas. Sería sencillo. Pero cuando yo digo hay billete falso, es porque hay un billete verdadero. Y cuando yo digo hay una moneda falsa, es porque hay una moneda verdadera. Y entonces falsos cristos, cuando la Biblia dice y vendrán falsos cristos en mi nombre, significa que hay un Cristo verdadero. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sin duda alguna, los 5 ministerios están vigentes, como lo estuvieron en la iglesia primitiva. No en esa dimensión, pero están los 5 ministerios. Y el mismo Espíritu Santo que estuvo en la iglesia primitiva, respaldando a los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, está apoyando a la iglesia hoy en día. Amados, somos miembros. No podemos negarnos unos a otros. ¿Ha habido abuso? Sí, ha habido abuso. De parte y parte ha habido abuso. Han habido apóstoles engañando, profetas engañando, evangelistas engañando, maestros, pastores engañando. Sí, los han habido, los han habido. No podemos decir que unos más que otros, los han habido. La Biblia advierte también acerca de falsos pastores que entran en los ágapes y son manchas en vuestros ágapes. Los han habido, amados. Entonces, la iglesia hoy en día, siento que lo que más rechaza es el mal testimonio de muchos. Creo que muchos han pecado obligándole a las personas a llamarles apóstoles o a llamarles profetas.
Creo que la boca o sus palabras pueden más que sus propias obras. Entonces, creo que podríamos ser un poco más equilibrados. Creo que podríamos ser un poco más mesurados en la manera de manifestar nuestro llamado del ministerio. Creo el apóstol Randy siempre nos enseñaba que no lo digas tú, que lo hablen otros. Y eso creo que es una de las mejores pruebas que yo he escuchado. No lo digas tú, que lo hablen otros. Característica de los 5 ministerios. Me gusta, eh, este es uno de los ejemplos más antiguos desde que Dios empezó a restaurar los 5 ministerios allá en el año 50 a través de los evangelistas del siglo pasado. Creo que es el más conocido y el más común, pero sin duda alguna uno de los más acertados cuando hablamos de las características de los 5 ministerios. Cuando usamos nuestra mano y hablamos acerca de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Me gusta mucho porque cuando hablamos de apóstol, estamos hablando del dedo anular. ¿Por qué? Porque el apóstol es el dedo que mejor se relaciona con los otros dedos. Creo que es el dedo que por lo general puede hacer esto. Si yo intento hacer esto, y esto, se dificulta un poco la mano. Pero el apóstol tiene esa característica, se puede relacionar fácilmente con los otros 5 ministerios. Y ese es además este dedo de anular, este dedo pulgar, perdón, es el dedo del agarre. Si usted va a ver, es con este dedo que nosotros agarramos. O sea, impulsa a la obra de Dios, pone a trabajar, digámoslo así, es un ejemplo de trabajo para avanzar en el evangelismo, en la edificación, en la enseñanza, en la doctrina. Entonces, sin este dedo, agarrar algo sería muy difícil. Podríamos agarrar algo de esta manera, pero nunca será tan fuerte el agarre como si yo tuviese el pulgar de esta manera. Entonces, el dedo pulgar nos puede hablar un poco más acerca del apóstol. ¿Por qué? Porque se puede relacionar fácilmente con los otros ministerios y porque es el dedo del agarre. El dedo índice o el dedo indicador, a veces se le conoce como el dedo del profeta, porque es el que guía, el que dirige, por dónde se fue, por allá, por dónde se fue, por acá. Entonces, el dedo índice es un dedo para guiar o para dirigir. Pero no solamente eso, sino que está muy cerca al pulgar, porque apóstoles y profetas por lo general trabajan conjuntamente en la obra del Señor. Es muy común en la Biblia encontrar ese modelo de apóstoles y profetas trabajando juntos. Luego está el dedo del corazón, que muchos le llaman. El dedo del corazón, muchos le han denominado el dedo del evangelista. ¿Por qué? Porque es el dedo más largo de todos. Significa que su radio de acción para predicar la palabra va más allá de la iglesia local. Está en el mundo, es allí donde tiran las redes. Todos los demás somos llamados a evangelizar, pero el radio de acción del evangelista es mucho más extenso. Llega donde otros no han llegado en cuanto al alcance evangelístico. Luego viene el dedo anular, que es el dedo del pastor. El dedo del pastor, muchos dicen que es el dedo del pastor porque es el que donde se pone el anillo de compromiso y es el pastor el que se casa con la iglesia. No es una buena apreciación, me parece, porque lo que un pastor menos puede hacer es casarse con la iglesia. A veces hay pastores que se casan con la iglesia y terminan queriéndosela quitar al Señor y ellos son los que quieren mandar y gobernar. Y obviamente que un pastor es el administrador y es la autoridad en la iglesia local, pero a veces no es bueno pensar que el pastor es el que se casa con la iglesia. Cristo es el que se casa con la iglesia. Más bien, si queremos hablar, hablemos más que de casarse, hablemos es de el dedo del compromiso. Porque seamos sinceros, el pastor es el que allí se queda, el que está comprometido con la iglesia local, el que cuida la iglesia local por años y todos los años y todos los días tiene un mensaje, una enseñanza nueva, evangeliza también o da cabida al evangelista, pero también da buen alimento a la iglesia. Entonces, ese es el dedo del pastor. Y luego está el dedo meñique, que es el dedo del maestro. Es el dedo del maestro, es el más pequeño,
porque cuando a ti se te pierde algo, se cae algo por alguna rendija, tú puedes coger este dedo y meterlo a tal punto de sacar algo. O sea que este dedo pequeño entra donde otros no pueden entrar. O sea que el maestro es alguien que Dios utiliza para escudriñar la palabra tan profunda, donde posiblemente muchos no han podido entrar. Pero me llama mucho la atención algo, que está al lado del pastor, y pastor y maestro por lo general trabajan juntos, así como el apóstol y el profeta trabajan juntos, el pastor y el maestro también trabajan juntos. Entonces, mire que es interesante esas alianzas ministeriales que se generan al interior de los 5 ministerios. Ahora, todo lo que hemos hablado está aquí en este pequeño cuadro o en esta pequeña diapositiva. Pulgar del apóstol, el dedo del agarre, pulgar índice profeta, dedo indicador, corazón evangelista, dedo largo o del corazón que ama las almas, anular, pastor, dedo del compromiso, y meñique, maestro, dedo escudriñador. Allí está todo lo que hemos estado hablando a través de esta imagen. Ahora, quiero que veamos este comentario acerca de somos la mano de Dios en la tierra. Nos necesitamos, amados, nos necesitamos. Todos los dedos son importantes. Este dedo, ¿sabía que es tan importante para escribir? Me llama tanto la atención que el dedo del maestro es tan importante para escribir. El dedo del anular es tan importante para agarrar. Y así cada uno de los dedos tiene una característica o tiene una necesidad bien interesante. Entonces, no podemos estar diciendo, apóstol, quitémoslo, profeta, quitémoslo. Entonces, hagan la obra ahora evangelista, pastor y maestro. Pues sí, ellos van a poder hacer algunas cosas, pero no va a ser tan eficaz como si aparecieran estos 2 dedos. O estos 2 no pueden decir, quitemos pastor, evangelista y maestro, y más bien tú y yo hagamos las cosas, porque seríamos como cangrejos o recogiendo pequeñas migajas solamente. Entonces, va muy de la mano con lo que dice la Biblia, que no podemos menospreciarnos, y que el ojo no puede decirle a la oreja, no te necesito, ni el oído puede decirle al ojo, no te necesito. Nos necesitamos mutuamente. El apóstol necesita del profeta para recibir dirección y guía acerca del dónde y el cuándo. El profeta necesita del pastor para ser pastoreado, animarlo, inspirarlo. Todos necesitamos al pastor. El pastor necesita del evangelista, porque si no, no hay almas a quien pastorear. Imagínense. El evangelista necesita del maestro para traer equilibrio a su mensaje. El maestro necesita del apóstol para no encerrarse y endurecerse a la obra del Espíritu Santo. El profeta necesita al apóstol para aterrizar y llevar a cabo la visión. El pastor necesita al profeta para ser guiado y fortalecido. El evangelista necesita al pastor para que pastoree las almas y no regresen al mundo. El maestro necesita al evangelista para ser sensibilizado e ir a la práctica. El apóstol necesita al maestro para recibir alimento fresco. El apóstol trae desafío y una nueva avanzada a todos. El profeta trae guía e inspiración a todos. El evangelista trae compasión por las almas a todos. El pastor trae cuidados, protección y exhortación a todos. El maestro trae equilibrio en la palabra y en la revelación a todos. Amados, nos necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. En vez de estar diciendo, ya no te necesitamos, la verdad que sí nos necesitamos. Sí nos necesitamos, y cada verdad revelada y restaurada ha sido de grande bendición para la iglesia. Me gusta este dibujito. Creo que en su manual está un poco más elaborado, pero me gusta este dibujo. Hace muchos años lo diseñé, o más bien cogí varias imágenes de internet y lo pegué. El verdadero apóstol es un buen árbol que da cobijo. Sí, sin duda alguna. El verdadero profeta guía, dirige e inspira. El verdadero evangelista muestra el camino a Cristo. Me gusta ese dibujo.
El verdadero pastor da su vida por las ovejas. Y el verdadero maestro fundamenta a la iglesia en la doctrina de Cristo. Creo que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales o lo pueden encontrar en Google. Si usted pone los 5 ministerios, Atalayas en Acción, creo que sale el nuevo modelo, ¿vale? Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia? Y eso ya lo hemos estado hablando, acerca de edificando sobre el fundamento de apóstoles y profetas fundacionales. Bueno, no me voy a detener mucho allí porque ya lo hemos estado hablando. Cuando la Biblia habla en Efesios 2:20 de edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, pues la Biblia está hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles de Cristo. Allí no entra ningún apóstol ni profeta para este tiempo. ¿Qué significa estar edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas? Significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que se nos ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana. O sea, en Efesios 2:20 no entran los 5 ministerios contemporáneos, sino los fundacionales. Ahora, edificados. Edificados viene de la palabra griega epoikodomeo, significa construir, sobre edificar, edificar encima. Los apóstoles a los que se refiere Efesios 2:20 son los 12 apóstoles. Y los profetas a los que se refiere es a los profetas del Antiguo Testamento que escribieron libros. Esto muestra una vez más que todos aquellos que predicamos a Cristo no podemos tener otro fundamento. Ah, es que yo soy apóstol y traigo una nueva revelación. No. La revelación ya se cerró y está en la palabra de Dios. Y cuando hablo de revelación, me refiero a la revelación bíblica, porque el Espíritu Santo puede revelar algo a través de los dones del Espíritu Santo, pero ya no estamos hablando de revelación doctrinal. La doctrina ya está puesta, ya fue escrita, y todo lo que usted reciba ahora, nada es nuevo. Nada es nuevo, me refiero a que no puede ser algo que ya no está escrito. Toda la revelación que hoy en día nosotros recibamos o la luz que el Espíritu Santo traiga acerca de una verdad, no puede ser una tilde más, ni una coma más, ni una i a la palabra de Dios. Más bien, el Espíritu Santo, cuando hablamos de revelación, más bien estamos hablando no de algo nuevo, sino de quitar el velo acerca de un pasaje y entenderlo con luz divina. A eso nos referimos, pero si alguien viene y dice, soy apóstol, soy profeta, traigo una nueva doctrina, pues la Biblia dice que este es un anatema y que no le debemos de recibir. Pero la doctrina ya está escrita. No estamos hablando de revelación en cuanto a doctrina. No estamos hablando de revelación en cuanto a canon bíblico. Eso está fuera de contexto. Estamos hablando de revelación en cuanto a dones para guiar, consolar, edificar. Y estamos hablando de que el Espíritu Santo traiga luz o que nos descorra el velo para entender un pasaje bíblico. Acerca de eso sí, pero que todo ya está escrito en la palabra de Dios, sin duda alguna, ya todo está escrito. El fundamento de la doctrina, voy a pasar allí, le animo a que lo lea, pero eso ya lo trabajamos en algunos otros manuales, pero me pareció importante que estuviera allí. Esto de el fundamento y la edificación de la iglesia, pues ya lo hemos desarrollado en otros manuales, pero me pareció importante que estuviera también en este. Ahora, propósitos específicos de cada ministerio. Cada ministerio, así como cada miembro del cuerpo y como cada dedo de la mano, tiene un propósito. Ahora, Efesios 4:16 dice, Él hace que el cuerpo crezca. Qué bueno, me gusta eso. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y fijando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en amor. Me gusta, este es Efesios 4:16 de la Biblia latinoamericana. Mire, se lo voy a volver a repetir como dice. Él hace que el cuerpo crezca. ¿Quién? Cristo. Con una red de articulaciones, los 5 ministerios, que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. El trabajo del Espíritu de Dios a través de los 5 ministerios hacia la iglesia. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Qué interesante eso. Según esta versión bíblica,
Los 5 ministerios deben traer a la iglesia 6, 7 tipos de crecimiento. Crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo. Qué bueno. Predicando sin duda la palabra de Dios. Crecimiento en la semejanza de Jesucristo. Habla de madurez. Crecimiento en unidad. Crecimiento en madurez. Crecimiento en la sana doctrina. Y crecimiento en amor. Creo que esas son las 6 cosas en las que cada ministerio a nivel general, cada ministerio debería de enfocarse a llevar a que la iglesia crezca, a que el evangelio se extienda, pero a que la iglesia crezca en este tipo, en todas estas líneas. Cuando nosotros perdemos este objetivo, hemos perdido nuestro propósito. Y en verdad sí podemos estar caminando en la delgada línea de lo falso y de lo verdadero. Ahora bien, todos los ministerios a nivel general tienen una misma misión. Esta es una misma misión para todos. Pero también cada uno de ellos, como articulación o como miembro del cuerpo, cada uno individualmente también tiene su propósito. A eso se le llama el llamado de Dios. Pastor, ¿cómo hago para ser apóstol, profeta, pastor, maestro? ¿Qué estudio? No, de entrada eso es un llamado. De entrada. Nadie es pastor ni es profeta porque estudió en un instituto bíblico. Nadie es pastor o profeta simplemente porque le impusieron las manos. No, 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 no. No. Esto es llamado de Dios, amados. Esto es de llamado. Ya cuando Dios te haya llamado a ti, ya Él te hará conocer cuál es tu llamado. Y cada llamado trae una asignación y cada asignación trae unas herramientas. Dios te llamó para el ministerio evangelístico, ese es tu llamado, ok, pues vendrá de nuevo a tu boca para hablar el evangelio y vendrán señales de milagros, de sanidades, de liberaciones. ¿Por qué? Porque Él te llama, pero él también capacita al llamado y Él le da herramientas espirituales al que Él ha llamado para que vaya y predique el evangelio de Dios. Entonces, cada ministerio es un llamado exclusivo y personal de parte de Dios, que no es transferible y es irrevocable. Ninguna capacidad humana o virtud me hace un aspirante. Escúchese bien, ninguna capacidad humana o virtud me hace un aspirante a tal excelente llamamiento. Recuerde que Dios llama a quien quiere como Él quiere, lo dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, usted necesita un llamado para ser apóstol, un llamado de parte de Dios para ser evangelista, pastor o maestro. Todo parte de un llamado. Amados, no somos llamados, no somos apóstoles porque coleccionamos el resto de ministerios. Anteriormente se creía que para ser un apóstol usted tenía que había sido primero pastor, después maestro, después evangelista, después profeta, y cuando usted coleccionaba los 4 ministerios, usted era apóstol. Entonces, no somos apóstoles porque coleccionamos el resto de ministerios. No somos profetas simplemente porque profetizamos. No somos evangelistas porque tenemos el don de evangelismo. No somos pastores porque amamos visitar y orar por los demás. No somos maestros porque tenemos el don de enseñanza. El ministerio que Dios nos entregó es por su gracia. Y de ninguna manera podríamos haberlo adquirido por virtud propia. Entonces, todo viene de un ¿qué? De un llamado, amados. No, se lo quiero dejar claro, no es por una capacidad o virtud humana, es un llamado. Él llama a quien quiere como Él quiere. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, ¿vale? Ahora, no me voy a detener allí mucho, pero sí quiero dejar una breve introducción antes de que la próxima semana empecemos con el primer ministerio. Quiero que esta sea la inducción a los 5 ministerios, si usted pueda indagar un poco más y esta semana que le dejemos algunos artículos para leer, usted pueda leerlos e indagar un poco más acerca de los 5 ministerios. Pero empecemos por ahora con el llamado del apóstol. Apóstol. Eso es un breve resumen de todo lo que vamos a ver a partir de la otra semana.
La palabra griega, apóstolos, traducida apóstol, significa uno que es enviado con una comisión específica. Eso es apóstol, amados. Búsquele, encuéntrele, indague, revisa. Apóstol es uno que es enviado. Jesús es el apóstol del Padre porque el Padre lo envió. Los apóstoles son los apóstoles de Cristo porque Cristo los envió. Hay una nueva línea que son apóstoles del Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo el que los envió. Cada uno de ellos trabajó con alguien que envió. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió a los 12 y el Espíritu Santo envió a la iglesia también apostólica, profética, evangelística, pastoral y maestro. Entonces, el llamado del apóstol significa eso. Ahora, en general, entendiendo que todo parte de un llamado, palabras más, palabras menos, un llamado que viene de parte de Dios, el equipamiento que Dios da a alguien que ha llamado como apóstol. Ahora, quiero que dejemos algo claro y eso lo vamos a trabajar en próximas clases. Por lo general, un apóstol no se ordena, un apóstol se reconoce. Y yo creo que la Biblia no habla de ordenaciones ministeriales más que para ancianos y diáconos. Yo creo que los 5 ministerios, más que ordenarlos, los 5 ministerios más bien tienen que ser reconocidos. La palabra que debemos de usar es reconocimiento. ¿Qué significa reconocimiento? Significa que usted se para al final del camino y usted ve a una persona que ha caminado, ha dado fruto y usted reconoce cuál es su llamado por sus frutos. No es el concepto que hoy en día en ocasiones nos han vendido de ordenación, que la ordenación viene al inicio del ministerio. No, es más de reconocimiento y es mirar un proceder, una conducta, un comportamiento, mirar evidencias y después de que hemos visto las evidencias, entonces las evidencias nos permiten reconocer a alguien. Entonces, esto de ordenaciones, más que echar al agua a alguien, más bien debe ir de la mano también de algo que se llama reconocimiento. No para alguien que empiece desde cero, sino más bien para decir, oiga, usted pastorea, usted ama la iglesia, usted sin duda alguna es pastor. Creo que cuando en Antioquía a la iglesia se le llamó por primera vez cristianos, no fue a manera de ordenación, sino que se les reconoció porque dieron fruto de que caminaban, hablaban y hasta partían el pan como Cristo lo hizo. Entonces, tiene que ver más hoy en día con reconocimiento a una labor, más que una ordenación que suena más, en muchos casos, como echarlos al agua. Entonces, equipamiento del apóstol. Las 3 autoridades delegadas. Oiga, esto no es una Biblia. Esto es lo que, a mi parecer, creo que deben ser las funciones o el equipamiento de los 5 ministerios. Entonces, usted puede quitarle, puede restarle. Simplemente es lo que creemos que una persona con tal llamado en su momento debería de tener. Autoridad delegada, porque tiene una cobertura. Autoridad testimonial, porque dio fruto. Y autoridad por permanencia, porque ese fruto no es de ayer ni de antier, sino de muchos años. Creo que eso se necesita hoy en día. Autoridad para exhortar y corregir en amor. Sin duda alguna, un apóstol debe tener esa autoridad para exhortar y corregir en amor. Y esa autoridad se la da ¿qué? El testimonio, la permanencia. Una visión macro de la iglesia, porque el apóstol por lo general no está mirando solamente hacia adentro, sino que el apóstol siempre estuvo moviéndose hacia afuera. Entonces, tiene que tener una visión macro de la iglesia. No es una visión de congregación, sino una visión de reino. Una visión específica para cumplir de acuerdo a su llamado. Cada apóstol, al ser enviado con una comisión específica, por lo general tiene una línea de acción, un radio de acción, una comisión, y es importante y es fácil identificar la comisión de una persona, porque en eso es que rinde frutos y en eso es que se mueve. Una profunda experiencia personal con Dios, esto usted lo va a encontrar en todos los demás.
Necesitamos hombres con una profunda experiencia personal con Dios para que su corazón no se tuerza ni se vayan sus ojos por la elegancia de alguna mujer o por la vista de los ojos de la economía o querer algo de a título personal. Creo que esa profunda experiencia personal con Dios nos lleva a estar enfocados y a mirar con los ojos de Dios. Una unción fructífera en el establecimiento de iglesias, sin duda alguna. Una palabra que edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas fundacionales, dones espirituales de poder para llevar a cabo la obra que Dios le ha asignado, una gracia especial para llevar a cabo la obra y ser vistos como apóstol por la iglesia, un espíritu de unidad y no de división, un corazón de padre y no de colonizador, y un profundo celo por la santidad. Creo que ese es el equipamiento de un apóstol. Vuelvo y le digo, eso no es la Biblia, es a título de experiencia. Usted puede quitarle, usted puede sumarle. Ahora, llamado del profeta. La palabra griega profetes, traducida profeta, significa uno a quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación, o uno a quien se le comunique cualquier cosa secretamente. Eso en sí es la palabra profeta. Equipamiento de un profeta. Un espíritu de humildad y sencillez. Espíritu de humildad y sencillez. Importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso. Y pues un profeta, como todos los hijos de Dios, debe de permanecer en la presencia de Dios para hacer lo que dice Jeremías. Si ellos hubiesen estado en mi secreto, hubiesen escuchado mi voz y lo hubiesen hecho oír. Pero si hay orgullo y hay vanagloria, Dios le va a mirar de lejos. La pregunta sería, ¿en qué presencia está yendo usted? ¿Y qué voz está escuchando? Por eso si algo ataca el Satanás al ministerio profético, más que con mujeres y que con economía, es con orgullo. Porque si ya empezamos con orgullo, y imagínese un profeta que Dios lo mire de lejos, entonces mejor no nos lo imaginemos. Una profunda experiencia personal con Dios, eso no es nada del otro mundo. Eso es algo que te dije en el anterior punto del apóstol, tiene que estar en todos porque es que así debería de ser. Una profunda compasión por la iglesia y por las almas perdidas, para no estar por ahí profetizando maldiciones y mandando gente al infierno o queriendo hacer descender fuego del cielo. Dones de revelación y de inspiración, eso sí que es una gran herramienta. Una palabra que edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas fundacionales, eso lo encontramos en el apóstol también y lo vamos a encontrar en todos los demás ministerios. Un espíritu de valentía y de decisión cuando tenga que exhortar de parte de Dios. El Espíritu Santo vendrá como a todo hijo suyo y le quitará la cobardía y se la reemplazará por poder, amor y dominio propio. Porque por lo general un profeta habla lo que Dios quiere hablar, pero que muchos no quieren escuchar. Entonces, la cobardía en un profeta va a llevar a que muchas revelaciones se queden encerradas en su boca. Un manto de revelación continua del mundo espiritual y terrenal a causa de los dones que a Dios le ha dado. Un fuerte llamado a la intercesión. Un profeta que no intercede es un profeta que está en peligro de caer en orgullo y en ira y en soberbia. Y además, la revelación es un derecho legal que tienen los intercesores. Por lo tanto, necesitamos que hayan profetas que intercedan más y hablen menos. Así, cuando hablen, hablarán con mayor autoridad. Y un profundo celo por la santidad, esto no es nada del otro mundo, lo vas a encontrar en todos los demás ministerios. El llamado del evangelista. La palabra griega, evangelistes, traducida evangelista, significa mensajero de lo bueno. ¡Qué bueno! Me gusta esta definición, mensajero de lo bueno. Equipamiento de un evangelista. Un profundo conocimiento de la compasión de Dios por las almas. No hay nada más salido de lo normal que un evangelista amargado y un evangelista herido con las almas. Entonces, un profundo conocimiento de la compasión de Dios por las almas. Una profunda misericordia por el perdido y por el apartado. Una profunda experiencia personal con Dios. Lo encontramos en todos. El evangelista puede ejercer su llamado entre multitudes o de manera personal. Dones de sanidades, liberación y milagros para liberar al perdido.
un profundo rechazo a que las almas vayan al infierno y una absoluta aceptación a la salvación de todos los perdidos. El evangelista siente un profundo rechazo a que las almas vayan al infierno. O sea, cree que hay salvación para todos y cree que todos tienen la oportunidad de aceptar a Jesús. Eso es bueno. Gran diligencia y de nuevo en la predicación del evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Un gran carisma para la predicación del evangelio. Una gracia especial para ser amado y apreciado por el perdido. Entrena a otros para la evangelización de las naciones. Será un gran predicador que se parará en las puertas del infierno y clamará por las almas indicándoles cuál es el camino verdadero. Es un intercesor por la misericordia y compasión de Dios por las almas. Un profundo celo por la santidad. Me gusta mucho del evangelista. El llamado del pastor. La palabra pastor significa poimen, o como se diga en griego. Traducida pastor, pastor significa uno que cuida manadas o rebaños. No meramente uno que los alimenta, sino que también los cuida. Equipamiento del pastor. Ama a la iglesia del Señor. Una profunda experiencia personal con Dios. Lo encontramos en todos. Ama ver crecer a la iglesia a la imagen del Señor Jesucristo. Es un defensor aguerrido cuando algo o alguien viene a traer falsedad a la iglesia. Claro que sí. Es un buen maestro de la palabra, trayendo continuamente alimento fresco. El llamado pastoral es impresionante. Ellos pueden, por causa de su llamado, no sé qué es, pero es impresionante, es de admirar. Yo conozco pastores que llevan, todos los días hacen culto en la noche y ayuno en la mañana, y ellos son los que predican. La fortaleza para predicar, culto en la mañana, en la tarde. Y fuera de eso, ¿de dónde sacan tanto mensaje bíblico? Sin duda, eso es un llamado impresionante. Aman a las personas, las restauran. Es impresionante, sin duda alguna. Es de admirar. Dios bendiga ese ministerio porque sin duda alguna, todos los otros 4 ministerios es obligación que pasemos por un pastor, por las manos de un pastor. Es un buen maestro de la palabra, trayendo continuamente alimento fresco. Es amado por la iglesia, aunque muy a menudo no pareciera. Tiene dones para exhortar, consolar, enseñar, de sanidad y para presidir. Es paciente, pero cuando tiene que tomar decisiones, las toma. Tiene una capacidad por el Espíritu de escudriñar y enseñar la palabra. Es un padre espiritual y todos los ministerios hemos pasado por sus manos. Tiene la capacidad de echar raíces y permanecer por largo tiempo en el lugar donde le ha puesto para pastorear y edificar la iglesia. Y un profundo celo por la santidad. Eso es de todos. El llamado del maestro. La palabra maestro es didascalo. Traducida maestro significa instructor. Equipamiento del maestro. Es un estudioso de la palabra y que si no, es un celoso de la sana doctrina. Una profunda experiencia personal con Dios está en todos. Es una persona aplomada, lista para enseñar, corregir y redarguir con la palabra. Enseña grandes verdades por conocimiento y por revelación. Es un cazador de malas enseñanzas y falsas doctrinas. Ama estar enseñando la palabra de Dios para que la iglesia crezca como un edificio con buenos fundamentos. El conocimiento es un gran aliado en su ministerio. Ojo, pero a la vez puede llegar a ser adictivo y perjudicial aún para sí mismo. A veces son pocos carismáticos, pero en ocasiones eso es parte de su carácter de maestro de la palabra y un profundo celo por la santidad. Allí hemos encontrado hasta ahora el llamado del apóstol, el llamado del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Más adelante vamos a coger cada ministerio uno por uno y lo vamos a desglosar. Este simplemente es como un preámbulo, como un adelanto de cada uno de los 5 ministerios, pero después vamos a desarrollarlos uno por uno. En otras palabras, estamos levantando, edificando el mismo edificio, el cual ya nos fue entregado con cimientos por los ministerios del turno anterior. Y ahora, bajo la dirección del arquitecto Jesucristo, unos están levantando los muros,
otros están colocando las redes hidráulicas, otros están colocando las redes eléctricas, otros están colocando las tuberías de aguas negras, otros están enchapando, otros están pintando, etcétera. Pero nadie puede tocar los cimientos para tratar de cambiarlos. Eso sería un terrorismo espiritual. Me gusta esa frase. Me gusta mucho, 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 mucho. Bueno, creo que es un buen momento de dejar hasta allí, La próxima semana, aló, aló, ¿estamos? Sí. Ok, aquí me salió un letrerito. La próxima semana vamos a desarrollar, antes de entrar al ministerio del apóstol, vamos a entrar a desarrollar este tema, símbolos de los falsos ministerios. Hay un pasaje en Judas 1 del 12 al 13 que nos permite a nosotros, de una u otra manera, identificar los falsos ministerios. El falso ministerio del apóstol, el falso ministerio del profeta, del evangelista, el falso ministerio del pastor y del maestro. Entonces, hay un pasaje que me gustaría que revisáramos la próxima semana, Judas 1, 12, 13, y allí vamos a poder encontrar escollos ocultos. Vamos a relacionarlo con los pastores, con los falsos pastores. Nubes sin agua, vamos a tener que relacionarlas con falsos maestros. Árboles otoñales, vamos a relacionarlos con los falsos apóstoles. Olas furiosas, vamos a tener que relacionarlas con falsos evangelistas. Y estrellas errantes, vamos a tener que relacionarlas con falsos profetas. Cuando desarrollemos esto la próxima semana, creo que eso me va a llevar por ahí unos 20 minutos desarrollarlo, no va a haber ningún problema. Y a partir de allí, la próxima semana, miraremos con lupa el ministerio apostólico. Qué de cierto es real, cuáles son sus limitaciones, porque todo tiene límites, amados. Todo tiene límites, todo tiene reglas, y a veces el no tenerlas claras es lo que nos lleva a cometer abusos, ¿vale? Entonces, espero que hasta este momento haya sido de mucha edificación la clase y que queden expectativas de este nuevo manual, porque la verdad que es un manual que nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Es un gozo, es un privilegio para mí estar compartiendo este manual con ustedes. Ya les estaba extrañando, ya quería estar de nuevo con ustedes. Y bueno, por acá tengo algunas preguntas. Por acá tengo algunos comentarios, quiero leerlos. Muy interesante el tema, muchas gracias. Francés, Dios te bendiga. Erika, excelente enseñanza, gracias pastor, me voy muy instruida, qué rico, me alegra mucho. Alexandra, qué bueno escucharte y verte. Gracias pastor, bendiciones. Briani de Barranquilla, gracias pastor, realmente una clase muy edificante. Me alegra volver a ver las clases, también lo extrañábamos, qué bueno. Y Conchita, ay, mi amiga Conchita de México. Gracias, pastor, excelente. Por acá, ¿quién más hay por ahí? Bueno, durante la semana vamos a mandarles un artículo que queremos que ustedes lean, desarrollen. Posiblemente estamos mirando a ver cuál es la mejor opción de clase para ustedes. Y no se le haga extraño que en algún momento cambiemos algo de metodología. Siempre estamos buscando es más su edificación, ¿vale? Recuerde que la escuela virtual está en construcción y cada decisión que tomemos se la socializaremos a ustedes, pero siempre estamos buscando nuestra comodidad. Más bien nos vamos a incomodar un poco más nosotros, pero para que usted sea más edificado y para que usted sea más bendecida. Entonces, por ahora seguimos de este modelo, pero sí vamos a hacerle llegar un documento para que usted lo lea antes de la otra clase, para que continuamente estemos instruyéndonos. Creo que a partir de ahora va a haber un poco más de material para que usted crezca y juntos podamos
alcanzar esa estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Les amamos, les bendecimos y bueno, bendiciones del Altísimo. Y bueno, movamos ese chat, movamos ese WhatsApp. Por allí pueden hacer preguntas. Si usted quiere mandar una pregunta por video, si usted quiere mandar un comentario por video, no es para cumpleaños ni para nada de eso, todo que sea para edificación. O si usted cree que hay algo interesante referente a la clase que deberíamos de escuchar, cualquier cosa, hágamela saber primero a mí. O si tiene alguna pregunta, grabe un video o un audio y allí vamos a estar muy atentos, ¿vale? Para que nos edifiquemos y nos conozcamos y crezcamos juntos, ¿vale? Tanto de aquí para allá como de allá para acá, tenemos mucho para ser edificados. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús.